El tiempo es un espejismo que nos atrapa en dos dimensiones que no existen: el pasado y el futuro. Pasamos la vida recordando lo que fue o anticipando lo que vendrá, pero casi nunca estamos en lo único que realmente es: el ahora. Nos obsesionamos con lo que hicimos mal, con las oportunidades perdidas, con los errores que quisiéramos corregir, y cuando no estamos atrapados en ese bucle de nostalgia y culpa, proyectamos nuestro ser hacia adelante, preocupándonos por lo que podría pasar, por los problemas que aún no existen, por el miedo de lo que vendrá. Nos han enseñado a medir la vida en líneas de tiempo, pero en el fondo nos hemos convertido en prisioneros de un concepto que nunca podemos tocar. Imagina a Laura, una mujer que, como muchos, vive con la sensación de que el tiempo nunca es suficiente. Se despierta pensando en la lista de pendientes que tiene para el día, en los correos que debe responder, en las reuniones que la esperan. Mientras desayuna, revisa su teléfono y ve imágenes de personas que parecen tener vidas mejores, más emocionantes, más plenas. Se siente ansiosa, siente que su vida no avanza tan rápido como debería. Cuando trabaja, piensa en todo lo que tiene que hacer después. Cuando está con su familia, se preocupa por la semana siguiente. Y cuando llega la noche, en lugar de descansar, su mente regresa al pasado, a los momentos en que falló, a las decisiones que desearía haber tomado de otra manera. Laura nunca está realmente aquí. Vive atrapada entre un pasado que ya no puede cambiar y un futuro que aún no ha llegado. Y lo más irónico es que cada día repite el mismo ciclo sin darse cuenta de que la vida no ocurre en ninguno de esos lugares. Ocurre ahora, pero su mente no sabe cómo habitar ese espacio. Este no es solo el problema de Laura, es el problema de todos. Estamos constantemente en una carrera hacia adelante o hacia atrás, convencidos de que en algún momento llegaremos a un punto donde el tiempo tenga sentido, donde finalmente nos sentiremos en paz. Pero ese punto nunca llega, porque mientras la mente sigue viajando entre lo que fue y lo que será, la vida sigue pasando en un presente al que rara vez prestamos atención. La neurociencia ha estudiado este fenómeno y ha descubierto algo inquietante. La mente humana tiene una tendencia natural a divagar. Estudios han demostrado que pasamos casi el 50% de nuestro tiempo de vigilia pensando en algo distinto a lo que estamos haciendo. Incluso cuando creemos que estamos concentrados, nuestra mente está en otro lugar. Y lo más interesante es que estos mismos estudios han revelado que cuanto más divaga la mente, menos felices somos. El cerebro, al parecer, no está diseñado para estar en el presente de manera natural. Prefiere anticipar lo que vendrá o revivir lo que ya ocurrió. ¿Por qué? Porque en el pasado encontramos identidad y en el futuro encontramos esperanza o miedo. Pero el presente es incierto, no tiene estructura, no tiene historia ni promesa. Es solo un momento suspendido en el que no hay nada más que lo que es. Y eso nos aterra, porque significa que tenemos que enfrentar la vida sin la distracción de lo que fue o lo que será. Los antiguos sabios ya habían comprendido esto mucho antes de que la ciencia lo estudiara. El budismo, por ejemplo, ha enseñado durante siglos la importancia de la atención plena, el mindfulness, como una forma de liberarse de la trampa del tiempo. Buda decía que el sufrimiento humano proviene del apego a lo que ya pasó y del deseo de lo que aún no ha llegado. Y sin embargo, seguimos viviendo bajo esa ilusión, convencidos de que si solo pudiéramos cambiar algo del pasado o controlar algo del futuro, finalmente encontraríamos la paz. Pero la vida no espera a que resolvamos nuestros dilemas temporales. Sigue su curso sin nosotros. Nos distraemos tanto con los fantasmas de lo que fue y con las sombras de lo que vendrá, que no nos damos cuenta de que el ahora es lo único que realmente tenemos. Hay una historia sufí que habla de un viajero que se encuentra con un anciano sabio en el camino. El viajero le pregunta:
¿cuál es el secreto de la felicidad? El anciano le responde, camina. El viajero confundido insiste, no lo entiendo. ¿Cuál es la respuesta? Y el anciano vuelve a responder, camina. El viajero se frustra y le dice, ¿pero hacia dónde? El anciano sonríe y le dice, no importa, solo camina. El mensaje es claro. La vida no es un destino, es un camino. Y cada momento que pasamos tratando de llegar a algún lugar que no es el ahora, es un momento que perdemos de estar realmente vivos. Pero, ¿cómo escapar de esta trampa? ¿Cómo se aprende a habitar el presente cuando todo en nosotros nos empuja hacia el pasado o el futuro? Einstein, uno de los más grandes genios de la historia, tenía una perspectiva fascinante sobre el tiempo. Para él, el tiempo no era una línea recta, sino una ilusión de la percepción humana. Decía que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, pero nuestra mente los experimenta de manera fragmentada. Si esto es cierto, significa que el presente no es solo un punto fugaz, sino la única realidad que existe. Todo lo demás es una construcción mental. Entonces, si todo lo que tenemos es el ahora, ¿por qué nos cuesta tanto vivirlo? Tal vez porque nunca nos enseñaron cómo hacerlo. Nos enseñaron a planear, a recordar, a anticipar, pero nunca nos enseñaron a estar, a sentir el momento sin juzgarlo, sin querer modificarlo, sin tratar de archivarlo en la memoria o proyectarlo en el futuro. Hay una historia japonesa que ilustra este concepto de manera hermosa. Habla de un viejo samurái que, antes de morir, le pidió a su aprendiz que le trajera una taza de té. El joven corrió a la cocina y preparó el té con prisa, ansioso por volver al lado de su maestro. Pero cuando se lo entregó, el anciano sonrió y le dijo, «No has servido el té, lo has apurado». El aprendiz, confundido, le preguntó qué quería decir y el maestro respondió, «Cada cosa que haces, hazla como si fuera lo único que importa. Cuando sirvas té, solo sirve té. Cuando camines, solo camina. Cuando respires, solo respira. Porque en cada una de esas cosas está toda la vida». Tal vez ese sea el secreto. No se trata de controlar la mente, ni de borrar el pasado o dejar de planear el futuro. Se trata de aprender a estar, de comprender que el presente no es solo un puente entre lo que fue y lo que será, sino el único lugar donde la vida realmente ocurre. Pero, ¿qué significa estar presente en tu vida? No es solo una pregunta filosófica, es una pregunta que define nuestra existencia. Porque si no estamos aquí, ¿dónde estamos realmente? La mayoría de las personas cree que vive su vida, cuando en realidad solo la recuerdan o la anticipan. Se despiertan por la mañana y, en lugar de experimentar el día que tienen frente a ellos, ya están atrapados en lo que ocurrió ayer o en lo que puede ocurrir mañana. Así transcurren las horas, los días, los años, y cuando finalmente miran hacia atrás, se dan cuenta de que nunca estuvieron realmente en su propia historia. Solo pasaron por ella. El filósofo Alan Watts decía que el ser humano tiene una obsesión enfermiza con el futuro. Nos han enseñado que la vida es un proceso lineal, un camino con un destino al final. Crecemos pensando que la infancia es solo la preparación para la adolescencia es solo la preparación para la adultez, y la adultez es solo la preparación para la vejez. Siempre estamos yendo hacia algo. Siempre hay un siguiente paso. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente llegamos? La respuesta es simple y trágica. Nos damos cuenta de que estuvimos corriendo toda la vida sin darnos cuenta de que el punto no era llegar a ninguna parte. El punto era estar aquí. Pensemos en los momentos de verdadera felicidad. ¿Cuándo fuiste realmente feliz? No hablo de esos recuerdos editados que la mente convierte en nostalgia, sino de los instantes en los que sentiste que el tiempo se detenía. Esos momentos en los que el pasado y el futuro desaparecieron
y solo quedó la experiencia pura de estar vivo. Tal vez fue viendo el atardecer en un lugar inesperado, riendo con alguien sin motivo aparente, perdiéndote en una conversación profunda, o simplemente observando cómo el viento movía las hojas de un árbol. En esos instantes, el tiempo no importa. No hay preocupaciones, no hay arrepentimientos, no hay ansiedad por lo que vendrá. Solo hay el ahora. Y sin embargo, en cuanto la mente recupera el control, nos arrastra de vuelta al flujo del tiempo, nos recuerda que debemos preocuparnos, que debemos planear, que debemos seguir corriendo. Hay una historia budista que ilustra este dilema de manera perfecta. Habla de un hombre que iba caminando por el bosque cuando de repente escuchó el rugido de un tigre. Al girar la cabeza, vio que el animal lo estaba persiguiendo. Corrió lo más rápido que pudo hasta llegar al borde de un acantilado. No tenía salida. Al mirar hacia abajo, vio que había una rama sobresaliendo de la roca. Sin pensarlo, se lanzó y se sujetó de la rama, quedando suspendido entre la caída mortal y el tigre que lo observaba desde arriba. Justo en ese instante, notó algo curioso. En la rama había una fresa roja y jugosa. En medio de su desesperación, en medio de la certeza de que su destino estaba sellado, el hombre tomó la fresa y la comió. Nunca había probado algo tan delicioso en su vida. La enseñanza es clara. La vida es un abismo. Siempre lo ha sido. Hay tigres persiguiéndonos en forma de preocupaciones y problemas, y el vacío del futuro esperándonos abajo, incierto, inevitable. Pero entre esos dos extremos, siempre hay una fresa. Siempre hay un momento presente que podemos saborear, si tan solo dejamos de obsesionarnos con lo que fue y lo que será. Pero aquí está la ironía. Incluso cuando entendemos esto, seguimos atrapados en la trampa del tiempo. Porque no basta con saberlo intelectualmente, no basta con escuchar frases sobre mindfulness o leer libros sobre vivir el presente, porque nuestra mente está programada para huir de él. El neurocientífico David Eagleman ha estudiado cómo percibimos el tiempo y ha descubierto algo fascinante. La razón por la que sentimos que el tiempo pasa más rápido a medida que envejecemos es porque dejamos de experimentar cosas nuevas. Cuando somos niños, todo es desconocido. Cada día es una aventura. Cada experiencia es nueva, y eso hace que el tiempo se sienta más largo. Pero cuando caemos en la rutina, cuando cada día se vuelve una copia del anterior, el cerebro deja de registrar esos momentos con la misma intensidad. Y cuando miramos hacia atrás, sentimos que el tiempo ha volado. Esto significa que, en cierto sentido, la manera de ralentizar el tiempo es llenar nuestra vida de momentos presentes, de experiencias que nos obliguen a estar aquí, a romper la monotonía, a dejar de vivir en piloto automático. Piensa en cómo vivimos hoy. Nos sentamos a comer y en lugar de saborear la comida, estamos mirando una pantalla. Caminamos por la calle sin notar lo que nos rodea porque estamos atrapados en nuestros pensamientos. Conversamos con alguien, pero en realidad estamos esperando nuestro turno para hablar sin escuchar de verdad. Todo se ha convertido en un medio para algo más. Hacemos una cosa pensando en la siguiente, siempre corriendo, siempre acumulando recuerdos para el futuro en lugar de vivir el presente. Y al final nos damos cuenta de que hemos estado tan preocupados por construir una vida que nos olvidamos de vivirla. Albert Einstein decía que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Y si eso es cierto, significa que la única forma de experimentar la realidad tal como es, sin la distorsión del tiempo, es aprender a estar aquí, no en el recuerdo, no en la anticipación, aquí. Pero, ¿qué significa realmente estar presente en tu vida? No es solo una frase bonita. Es una pregunta que te desafía a ver cuánto de tu existencia realmente vives y cuánto solo imaginas. Tal vez la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos ni en lo que planeamos. Tal vez está en cada instante en el que logramos ser conscientes de que estamos aquí.
Porque al final, la única certeza que tenemos es esta. La vida no ocurre en otra parte. No está esperando a que la recordemos ni a que la planifiquemos. Está pasando ahora mismo. El neurocientífico David Eagleman ha estudiado cómo percibimos el tiempo y ha descubierto algo fascinante. La razón por la que sentimos que el tiempo pasa más rápido a medida que envejecemos es porque dejamos de experimentar cosas nuevas. Cuando somos niños, todo es desconocido. Cada día es una aventura, cada experiencia es nueva. Y eso hace que el tiempo se sienta más largo. Pero cuando caemos en la rutina, cuando cada día se vuelve una copia del anterior, el cerebro deja de registrar esos momentos con la misma intensidad. Y cuando miramos hacia atrás, sentimos que el tiempo ha volado. Esto significa que, en cierto sentido, la manera de ralentizar el tiempo es llenar nuestra vida de momentos presentes, de experiencias que nos obliguen a estar aquí, a romper la monotonía, a dejar de vivir en piloto automático. Piensa en cómo vivimos hoy. Nos sentamos a comer y en lugar de saborear la comida, estamos mirando una pantalla. Caminamos por la calle sin notar lo que nos rodea porque estamos atrapados en nuestros pensamientos. Conversamos con alguien, pero en realidad estamos esperando nuestro turno para hablar, sin escuchar de verdad. Todo se ha convertido en un medio para algo más. Hacemos una cosa pensando en la siguiente, siempre corriendo, siempre acumulando recuerdos para el futuro, en lugar de vivir el presente. Y al final, nos damos cuenta de que hemos estado tan preocupados por construir una vida, que nos olvidamos de vivirla. La única forma de experimentar la realidad tal como es, sin la distorsión del tiempo, es aprender a estar aquí. No en el recuerdo, no en la anticipación. Aquí. Pero, ¿qué significa realmente estar presente en tu vida? No es solo una frase bonita. Es una pregunta que te desafía a ver cuánto de tu existencia realmente vives y cuánto solo imaginas. Tal vez la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos ni en lo que planeamos. Tal vez está en cada instante en el que logramos ser conscientes de que estamos aquí. Porque al final, la única certeza que tenemos es esta. La vida no ocurre en otra parte. No está esperando a que la recordemos ni a que la planifiquemos. Está pasando ahora mismo. El presente es lo único real. Y sin embargo, lo tratamos como un mero tránsito entre lo que ya fue y lo que aún no llega. Vivimos como si el futuro nos debiera algo, como si el pasado aún tuviera poder sobre nosotros, sin darnos cuenta de que todo lo que poseemos se reduce a este instante. Pero, ¿por qué es tan difícil estar aquí? ¿Por qué nuestra mente insiste en aferrarse a lo que ya no existe o a lo que aún no ha sucedido? Parte de la respuesta está en la biología. Nuestro cerebro evolucionó para la supervivencia, no para la felicidad. En un entorno primitivo, anticipar el futuro significaba evitar peligros y planificar estrategias para encontrar alimento. Recordar el pasado era fundamental para no repetir errores fatales. La mente se convirtió en una máquina del tiempo, diseñada para maximizar nuestra existencia, pero con un costo. Nunca nos permitió detenernos en el presente. Este mecanismo sigue operando en nosotros. Aunque ya no estemos escapando de depredadores ni buscando comida en la naturaleza. Ahora, en lugar de preocuparnos por amenazas físicas, nos preocupamos por correos electrónicos sin responder, por problemas que podrían surgir en el trabajo, por lo que alguien dijo hace una semana. La mente sigue en modo de supervivencia, incapaz de aceptar que no hay ningún peligro real en simplemente estar aquí. Pero aquí es donde ocurre la vida, no en la memoria del ayer ni en la expectativa del mañana, sino en lo que estamos haciendo ahora mismo. Imagínate por un momento que puedes observar tu propia vida como si fuera una película. ¿Cuántos momentos realmente viviste? No cuántos recuerdas, no cuántos planeaste, sino cuántos experimentaste en su totalidad, sin distracción,
sin que la mente estuviera en otro sitio. Si fueras un espectador externo de tu propia historia, verías a alguien realmente presente en su existencia, o a alguien perdido en pensamientos, en preocupaciones, en un tiempo que nunca es ahora. Hay un cuento zen que ilustra esto de una manera brutalmente simple. Un discípulo le pregunta a su maestro, ¿cuál es el secreto para encontrar la paz? El maestro lo mira y responde, cuando como, como, cuando camino, camino, cuando duermo, duermo. El discípulo confundido insiste, pero eso lo hacemos todos. El maestro sonríe y dice, no, cuando comes, piensas en 1000 cosas. Cuando caminas, tu mente está en otro lado. Cuando duermes, sueñas con el mañana. La paz está en hacer solo lo que haces, sin estar en otra parte. Así de simple, así de difícil, porque el problema no es el tiempo. El problema es nuestra incapacidad de habitarlo. Piensa en un momento de tu vida en el que realmente estuviste presente. Puede haber sido una conversación profunda, una mirada con alguien que amas, un instante de silencio en la naturaleza. Esos momentos son raros porque la mayoría de las veces no estamos ahí. Pero cuando lo estamos, sentimos algo casi indescriptible. Una sensación de plenitud, de paz, de conexión con algo más grande. Esos momentos nos enseñan lo que significa estar vivo. Pero, ¿por qué no podemos vivir así todo el tiempo? Porque la mente nos arrastra de vuelta a la trampa. Nos dice que hay cosas que hacer, pendientes que resolver, preocupaciones que atender. Nos convence de que estar en el presente es irresponsable, que debemos anticiparnos a todo. Y así, seguimos postergando la vida, esperando que algún día llegue el momento en el que podamos relajarnos y disfrutar. Pero ese día nunca llega. Nos decimos que cuando terminemos la universidad, seremos felices. Luego que cuando tengamos un mejor trabajo. Luego que cuando tengamos pareja. Luego que cuando tengamos hijos. Luego que cuando nos jubilemos. Y así, seguimos corriendo, sin notar que la felicidad no está en ningún destino, sino en la forma en que vivimos el camino. Hay una historia de Tolstoy que habla sobre un rey que quería saber las respuestas a 3 preguntas. ¿Cuál es el mejor momento para hacer algo? ¿Quién es la persona más importante en cualquier situación? ¿Cuál es la acción más importante que se puede tomar? El rey buscó respuestas por todo el reino, pero ningún sabio le daba una que lo convenciera. Hasta que un día, en su búsqueda, ayudó a un anciano herido en el bosque. Lo cuidó, lo alimentó y lo acompañó hasta que estuvo mejor. Entonces, el anciano le dijo, la respuesta a tus preguntas está aquí. El mejor momento para hacer algo es ahora. La persona más importante es la que tienes frente a ti. La acción más importante es hacer el bien de momento. El rey entendió que había pasado toda su vida buscando respuestas en el futuro, cuando siempre habían estado en el presente. Nosotros no somos distintos. Pasamos la vida buscando significado en lo que vendrá, en lo que recordamos, en lo que aún no tenemos. Y olvidamos que la única vida real es esta, la que ocurre en este preciso instante. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Vas a seguir perdiéndote en el tiempo? ¿O vas a atreverte a estar aquí, realmente aquí, antes de que sea demasiado tarde? Porque la vida no espera a que decidas vivirla. Está ocurriendo ahora mismo. Pero, ¿cómo estar presente en un mundo que constantemente nos arrastra al pasado y al futuro? ¿Cómo encontrar el equilibrio cuando la mente ha sido entrenada para vagar, para anticiparse, para reconstruir lo que ya pasó o temer lo que está por venir? La respuesta no es sencilla, porque no se trata de una técnica ni de un truco mental. No es algo que pueda lograrse con solo cerrar los ojos y repetir frases motivacionales sobre vivir el ahora. Es un trabajo profundo, un proceso de desprogramación de años, incluso de generaciones.
que nos han enseñado que el valor de nuestra existencia está en lo que logramos, en lo que planeamos, en lo que dejamos atrás. Tal vez el primer paso sea darnos cuenta de la trampa, porque el tiempo en sí mismo no es el problema. Es nuestra relación con él lo que nos hace prisioneros. No es el pasado lo que nos atormenta, sino el peso que le damos. No es el futuro lo que nos angustia, sino la ilusión de que podremos controlarlo. Y si el problema es nuestra percepción, entonces la única salida es cambiar la forma en la que miramos el tiempo. Imagina por un momento que estás caminando por una montaña. Tienes un destino, un punto en la cima al que quieres llegar. Pero mientras avanzas, en lugar de disfrutar la vista, el sonido del viento, la sensación de cada paso, solo piensas en cuánto falta, en lo lejos que está la cima, en lo cansado que estarás cuando llegues. Y cuando finalmente llegas, en lugar de sentir satisfacción, solo piensas en la siguiente montaña. Así vivimos, siempre pensando en el siguiente momento, en lo que falta, en lo que sigue. Pero, ¿y si en lugar de obsesionarnos con la cima, aprendiéramos a disfrutar la caminata? ¿Y si en lugar de esperar a que llegue un punto en el futuro en el que, por fin, podremos disfrutar, decidiéramos disfrutar ahora? Entonces la pregunta sigue en el aire. ¿Vas a seguir perdiéndote en el tiempo? ¿O vas a atreverte a estar aquí, realmente aquí, antes de que sea demasiado tarde? Porque la vida no espera a que decidas vivirla. Está ocurriendo ahora mismo. El maestro Thich Nhat Hanh, uno de los mayores exponentes del mindfulness, decía que la vida es como beber una taza de té. Si bebes el té con prisa, mientras piensas en otras cosas, en realidad no lo bebes. Pero si realmente te detienes, si sientes el calor de la taza en tus manos, si hueles el aroma, si experimentas cada sorbo con plena conciencia, entonces has bebido el té. Y lo mismo pasa con la vida. Porque la vida no es otra cosa que una serie de momentos que podemos evitar o ignorar. Pero ignorarlos tiene un costo. Porque un día miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de que estuvimos tan ocupados construyendo el futuro que nunca vivimos el presente. Que pasamos tanto tiempo corriendo que nunca nos detuvimos a ver el paisaje. Que pasamos la vida preocupados por lo que vendría. Y cuando finalmente llegó, no supimos qué hacer con él. Y cuando nos demos cuenta de eso, será el último día. Porque el tiempo no espera. La vida no espera. Todo sigue su curso con o sin nuestra atención. Entonces, ¿qué nos queda? Quizás solo una decisión. La decisión de estar, de detenernos, de mirar a nuestro alrededor y sentir, realmente sentir, lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque la vida nunca estuvo en otra parte, nunca estuvo esperando en el futuro, nunca quedó atrapada en el pasado, siempre estuvo aquí. Si hay algo inevitable en la vida, es que el tiempo seguirá avanzando con o sin nuestra presencia en él. No importa cuánto intentemos detenerlo, no importa cuánto nos aferremos al pasado o cuánto nos preocupemos por el futuro, el reloj no se detiene. Pero la pregunta no es si el tiempo avanza, sino si nosotros estamos realmente aquí para experimentarlo. Porque la vida no es una línea recta. No es una serie de eventos que nos llevan de un punto A un punto B. No es una carrera con una meta definida. Y sin embargo, la tratamos como si lo fuera. Creemos que tenemos que llegar a algún lugar, que hay un propósito final en todo esto, que un día, en algún momento del futuro, las cosas harán clic y entonces, por fin, podremos descansar. Pero, ¿descansar de qué? Del peso que nos hemos puesto encima. De la idea de que la vida es algo que hay que conquistar en lugar de algo que hay que vivir. De la constante necesidad de hacer, de lograr, de avanzar, de estar siempre en otro lado que no sea aquí. Y en esa obsesión por el después, nos olvidamos del ahora. Piensa en cuántos momentos has vivido sin estar realmente en ellos. ¿Cuántas veces has estado con alguien que amas sin escucharlo de verdad?
¿Cuántas veces has visto un atardecer sin detenerte a mirarlo? ¿Cuántas veces has sentido el sol en la piel sin darte cuenta de su calor? Nos estamos perdiendo la vida porque pensamos que hay algo más importante que vivirla. Y sin embargo, lo único que tenemos es este instante. Hay una historia taoísta que habla de un hombre que un día cayó al río y fue arrastrado por la corriente. Luchó con todas sus fuerzas para resistirse, pero cuanto más intentaba nadar contra el agua, más se agotaba. En su desesperación, vio a un anciano flotando tranquilamente río abajo y le gritó: ¿Cómo es que no te ahogas? El anciano sonrió y respondió: No lucho contra el río, me dejo llevar por él. Esa es la clave. No se trata de controlar el tiempo, no se trata de ganarle la carrera, no se trata de hacer más, de planear mejor, de aferrarnos al pasado o al futuro. Se trata de aprender a fluir con la vida, de aceptar el presente tal como es, sin resistirse, sin huir, porque el presente no es un obstáculo que hay que superar, no es un medio para algo más. Es el único momento en el que realmente existimos. Y si no aprendemos a habitarlo, si seguimos posponiendo la vida, llegará un día en que nos demos cuenta de que el río nos ha llevado demasiado lejos. Así que la pregunta no es ¿qué harás mañana? La pregunta es ¿qué harás ahora? Porque la vida no espera. Y cada segundo que pasas pensando en otra cosa es un segundo que nunca recuperarás. El tiempo sigue corriendo, el tiempo seguirá su curso, indiferente a si lo habitamos o no. Pasará como el agua entre los dedos, sin detenerse, sin preguntar si estábamos listos. Y cuando miremos atrás, cuando intentemos recordar en qué momento ocurrió la vida, ¿qué veremos? ¿Una colección de recuerdos borrosos? ¿Una serie de momentos que pasaron sin que realmente los viviéramos? ¿O veremos instantes en los que estuvimos ahí, completamente presentes, sin la carga del pasado ni la ansiedad del futuro, simplemente siendo, sintiendo, existiendo? No hay respuestas absolutas. Cada uno de nosotros tiene su propia relación con el tiempo, con el presente, con la forma en que el pasado nos persigue y el futuro nos obsesiona. Pero lo que sí es cierto es que todos, en algún momento, hemos sentido el peso de estar atrapados en un lugar que no es aquí. Así que ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que realmente estuviste presente en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que respiraste sin prisas, que observaste sin juzgar, que escuchaste sin esperar responder? Déjame tu respuesta en los comentarios. Comparte tu experiencia, tu lucha con el tiempo, tus momentos de lucidez en los que sentiste que, aunque fuera por un instante, estabas realmente aquí. Porque tal vez, al hablar de ello, nos recordemos mutuamente que la vida no está en otro lugar, siempre estuvo aquí.